Este audiolibro es la expresión de dos deseos. Uno, el de establecer una vez más que los cuentos han nacido para ser contados. Otro, el de compartir contigo algunos cuentos que me han servido a mí mismo para alumbrar pasajes oscuros de mi propio camino. Algunos cuentos que me acercaron a personas a quienes admiré y admiro por su sabiduría. Algunos cuentos que me gustan, que disfruto y que comprendo cada día más. Algunos cuentos, en fin, que he contado decenas de veces a las personas que más quiero en el mundo. Mis hijos, Claudia y Demián. Era un luminoso mediodía de diciembre en Buenos Aires, y yo iba a encontrarme con Jorge, con mi amigo Jorge. Íbamos a comer juntos como tantas otras veces, pero este no era un encuentro como los demás. Aquella vez nos encontrábamos para despedirnos. Hacía ya bastante tiempo que yo viajaba regularmente a España para coordinar trabajos de fin de semana, hasta que finalmente mi enamoramiento por Granada me llevó a tomar la decisión de vivir aquí, por lo menos mientras durase el amor. Fue por esta pasión que entre charla y comida china nos estábamos despidiendo. Después de almorzar y charlar, tomamos café. Y luego seguimos charlando. Caminábamos y tomábamos helado. Y luego todavía más charla y más caminata. Finalmente, al anochecer, nos abrazamos fuertemente y nos dijimos hasta pronto. Llevaba conmigo Cartas para Claudia, el primer libro de Jorge. Era como llevarme un pedacito de él, que hasta hoy me acompaña. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás
ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió. Esto es lo que te pasa, Demi. Vives condicionado por el recuerdo de un Demián que ya no existe, un Demián que no pudo. Tu única manera de saber si puedes conseguirlo es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón. Todo tu corazón. Había una vez un extraño hombre que iba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que cada vez que alguien le molestara hasta hacerle rabiar, le daría un ladrillazo. El método era un poco primitivo, pero sonaba bastante efectista, ¿verdad? Sucedió que se cruzó con un amigo muy prepotente que le habló con malos modos. Fiel a su decisión, el hombre agarró el ladrillo y se lo tiró. No recuerdo si le alcanzó o no, pero el caso es que después tener que ir a buscar el ladrillo le pareció bastante incómodo. Decidió entonces mejorar el sistema de autopreservación del ladrillo, como él lo llamaba. Ató la piedra a un cordel de 1 metro y salió a la calle. Esto permitía que el ladrillo nunca se alejara demasiado. Pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad tenía que estar a menos de 1 metro. Y por otro, después de arrojar el ladrillo, tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo, que además muchas veces se liaba y enredaba, con la consiguiente incomodidad. Entonces, el hombre inventó un nuevo sistema, el sistema ladrillo 3. El protagonista seguía siendo el mismo ladrillo, pero este sistema, en lugar de un cordel, llevaba un resorte. Ahora, el ladrillo podía lanzarse una y otra vez y regresaría solo. Así lo pensó el hombre. Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo. Erró y no pegó en su objetivo, porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en la cabeza del hombre. Lo volvió a intentar y se dio un segundo ladrillazo por medir mal la distancia. El tercero por arrojar el ladrillo a destiempo. El cuarto fue muy particular porque, tras decidir dar un ladrillazo a una víctima, quiso protegerla al mismo tiempo de su agresión. Y el ladrillo fue a dar de nuevo en su cabeza. El chichón que se hizo era enorme. Nunca se supo por qué no llegó a pegar jamás un ladrillazo a nadie, si por los golpes recibidos o por alguna deformación de su ánimo. Sea como fuere, todos los golpes que tiró siempre fueron para él mismo. Este mecanismo se llama retroflexión. Básicamente consiste en proteger a los demás de nuestra propia agresividad. Cada vez que lo hacemos, nuestra energía agresiva y hostil se detiene justo antes de llegar al otro, y se detiene por medio de una barrera que nos imponemos nosotros mismos. Claro, esta barrera no absorbe el impacto, sino que simplemente lo refleja, y todo ese enfado, ese mal humor, esa agresión, se vuelve contra nosotros mismos a través de conductas reales de autoagresión. Autolesionarse, darse atracones de comida, consumir drogas, correr riesgos inútiles, y otras veces, mediante emociones o sentimientos disimulados pero tóxicos, depresión, culpa, somatizaciones corporales. Es muy probable que un utópico ser humano iluminado, lúcido y sólido jamás se enojara. Nos resultaría muy útil no enfadarnos nunca. Sin embargo, una vez que sentimos la rabia, la ira o el fastidio, la única manera de librarse de ellos es sacándolos fuera,
transformados en una acción. De lo contrario, Demián, lo único que conseguimos, más tarde o más temprano, es enfadarnos con nosotros mismos. Carpintería el 7. Es que además de obtusas hay personas que no se dejan ayudar, me quejé. El gordo se acomodó y contó. Era una pequeña casucha, casi un ranchito en las afueras de la ciudad. Delante tenía un pequeño taller con algunas máquinas y herramientas, 2 habitaciones, una cocina y un rudimentario baño detrás. Sin embargo, Joaquín no se quejaba. Durante los 2 últimos años, el taller de carpintería el 7 se había hecho conocido en el pueblo y él ganaba suficiente dinero como para no tener que recurrir a sus escasos ahorros. Esa mañana, como todas, se levantó a las 6:30 para ver salir el sol. No obstante, no pudo llegar al lago. Por el camino, a unos 200 metros de su casa, casi tropezó con el cuerpo herido y maltrecho de un joven. Con rapidez, se arrodilló y acercó su oído al pecho del joven. Débilmente, allá en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y maloliente por la sangre, la mugre y el alcohol. Joaquín fue a buscar una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, tendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas y lo lavó cuidadosamente con agua, jabón y alcohol. El muchacho, además de estar borracho, había sido golpeado salvajemente. Tenía cortes en las manos y en la espalda, su pierna derecha estaba fracturada en 2 partes. Durante los días siguientes, toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped. Curó y vendó sus heridas, entablilló su pierna y alimentó al joven con pequeñas cucharadas de caldo de pollo. Cuando el muchacho despertó, Joaquín estaba a su lado, mirándolo con ternura y ansiedad. «¿Cómo estás?», preguntó Joaquín. «Bien, creo», respondió el joven mientras miraba su cuerpo aseado y curado. «¿Quién se ha ocupado de mí?» «Yo», dijo Joaquín. «¿Por qué?» «Porque estabas herido». «¿Solo por eso?» «No, también porque necesito un ayudante». Y ambos rieron con ganas. Bien comido, bien dormido y sin haber bebido alcohol, Manuel, que así se llamaba el joven, recuperó las fuerzas enseguida. Joaquín intentaba enseñarle el oficio, y Manuel intentaba rehuir el trabajo todo lo que podía. Una y otra vez Joaquín intentaba inculcar en aquella cabeza deteriorada por la vida disoluta las ventajas del buen trabajo, del buen nombre y de la vida honesta. Una y otra vez, Manuel parecía que le entendía, y 2 horas o 2 días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado. Pasaron los meses. Manuel estaba completamente recuperado. Joaquín había destinado a Manuel la habitación principal, una participación en el negocio y el primer turno en el baño. Todo a cambio de la promesa del joven de dedicarse verdaderamente al trabajo. Una noche, mientras Joaquín dormía, Manuel decidió que 6 meses de abstinencia eran suficientes. Creyó que una copa en el pueblo no le haría daño. Por si Joaquín se despertaba por la noche, cerró la puerta de su habitación desde dentro y salió por la ventana, dejando una vela encendida para que diera la impresión de que estaba allí. A la primera copa siguió la segunda y a esta la tercera y la cuarta y otras muchas más. Cantaba con sus compañeros de borrachera cuando pasaron los bomberos por la puerta del bar haciendo sonar la sirena. Manuel no asoció este hecho con lo que estaba pasando, hasta que de madrugada, tambaleándose, llegó a la casa y vio la muchedumbre reunida en la calle. Solo una pared, las máquinas y algunas herramientas se salvaron del incendio. Todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo encontraron 4 o 5 huesos chamuscados que enterraron en el cementerio bajo una lápida donde Manuel hizo grabar el siguiente epitafio: «Lo haré, Joaquín, lo haré». Con mucho trabajo, Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago, pero hábil, y lo que había aprendido de Joaquín le sirvió para llevar adelante aquel negocio.
Siempre tenía la sensación de que desde algún lugar Joaquín lo miraba y le animaba. Manuel lo recordaba en cada logro: su boda, el nacimiento de su primer hijo, la compra de su primer coche. A 500 kilómetros de allí, Joaquín, vivito y coleando, se preguntaba a veces si era lícito mentir y engañar, si era válido prenderle fuego a una casa tan bonita solo por salvar el alma de un joven. Se contestó que sí, y rió de solo pensar en la policía del pueblo que había confundido huesos de cerdo con sus propios huesos. Su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior, pero ya era conocida en el pueblo. Se llamaba Carpintería El Ocho. A veces, Demián, la vida te pone difícil ayudar a un ser querido. No obstante, si existe una dificultad que vale la pena afrontar, es la dificultad de ayudar a otro. Esto no es un deber moral ni nada parecido, es una elección de vida que cada uno puede hacer en su momento y en la dirección en que desea. Mi experiencia personal de vivencias y de observación me hace creer que el ser humano libre, que se conoce a sí mismo, es generoso, solidario, amable, capaz de disfrutar por igual del dar y del recibir. Por lo tanto, cada vez que te encuentres con aquellos que se miran el ombligo, no los odies. Piensa que ya bastantes problemas deben tener consigo mismos. Cada vez que te descubras en actitudes mezquinas, ruines o pequeñas, aprovecha para preguntarte qué te está pasando. Te garantizo que en algún lugar erraste el rumbo. Una vez escribí: un neurótico no necesita un terapeuta que le cure ni un padre que le cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre en qué punto del camino se perdió. Había una vez un rey muy poderoso que reinaba en un país muy lejano. Era un buen rey, pero tenía un problema. Era un rey con dos personalidades. Había días que se levantaba exultante, eufórico, feliz. Ya desde la mañana esos días parecían maravillosos. Los jardines de su palacio parecían más bellos, sus sirvientes por algún extraño fenómeno se volvían amables y eficientes. Durante el desayuno el rey confirmaba que su reino era el fabricante de las mejores harinas, que se cosechaban allí los mejores frutos. En esos días, el rey rebajaba los impuestos, repartía riquezas, concedía favores, legislaba por la paz y por el bienestar de los ancianos. Durante esos días, el rey accedía a todas las peticiones de sus súbditos y amigos. Sin embargo, existían también aquellos otros días. Esos eran días negros. Desde la mañana se daba cuenta que hubiera preferido dormir un poco más. Cuando se percataba de que era demasiado tarde, el sueño ya lo había abandonado. Por muchos esfuerzos que hiciera, no podía comprender por qué sus sirvientes estaban de tan mal humor y ni siquiera le atendían bien. El sol le molestaba más que la lluvia. La comida estaba tibia y el café frío. La idea de recibir visitas en su despacho aumentaba su dolor de cabeza. Durante esos días, el rey pensaba en los compromisos contraídos en otros tiempos y se asustaba al pensar en cómo cumplirlos. Esos eran los días en que el rey aumentaba los impuestos, incautaba tierras y apresaba a todos sus opositores. Temeroso del presente y del futuro, perseguido por los errores del pasado, en esos días legislaba contra su pueblo, y la palabra que más utilizaba era no. Consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban, el rey llamó a todos los sabios, magos y consejeros de su reino a una reunión. Señores, les dijo, todos ustedes conocen mis cambios de ánimo. Todos se han beneficiado de mis euforias y han padecido de mis enojos. Pero el que más sufre soy yo mismo, porque cada día debo deshacer lo que hice en otro tiempo, cuando veía las cosas de otra manera. Necesito, señores, que trabajéis juntos para conseguir el remedio, sea un brebaje o un conjuro, que me impida ser tan absurdamente optimista como para no ser consciente de los riesgos que corro, y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que quiero. Los sabios aceptaron el reto, y durante varias semanas trabajaron en el problema del rey. Sin embargo, ninguna alquimia, ningún hechizo, ninguna hierba consiguió encontrar la respuesta al asunto planteado. Los consejeros se presentaron ante el rey y le confesaron su fracaso. Esa noche, el rey lloró. Una mañana, un extraño visitante le pidió audiencia.
Era un misterioso hombre de tez oscura, vestido con una raída túnica que en algún momento parecía haber sido blanca. Majestad, dijo el hombre haciendo una reverencia, en el lugar de donde vengo se habla de tus males y de tu dolor. He venido a traerte el remedio. Bajando la cabeza, acercó al rey una cajita de cuero. El rey, entre sorprendido y esperanzado, la abrió y buscó dentro de la caja. Lo único que encontró allí era un anillo plateado. Gracias, dijo el rey. ¿Es un anillo mágico? Ciertamente lo es, respondió el viajero, pero su magia no actúa solo por llevarlo en el dedo. Todas las mañanas, en cuanto te levantes, deberás leer la inscripción que lleva el anillo. Deberás recordar esas palabras cada vez que mires el anillo en tu dedo. El rey tomó el anillo y leyó en voz alta: debes saber que esto también pasará. Había una vez 2 ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en una masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las 2 ranitas patalearon con fuerza en la nata tratando de llegar al borde del recipiente. Pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse una y otra vez. Sentían que a cada momento era más difícil salir a la superficie y poder respirar. Una de ellas finalmente dijo en voz alta: no puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo el sentido que tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear. Se hundió con rapidez. Fue literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tosuda, se dijo: no hay manera. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque sé que se acerca la muerte, prefiero luchar hasta el último intento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Y con esta idea, siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, de tanto agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí saltó al camino y regresó a su casa, croando alegremente. No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él, y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió, y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada 5 le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero... me encantaría satisfacerle, señor, balbuceó, pero yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento, dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto... pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire,
Yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daré una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. Y sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. «Hola, venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme». «Mire, vecino, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar, ¿sabe? Como me he quedado sin empleo». «Bueno», dijo el vecino, «yo se lo devolvería mañana muy temprano». «Está bien», aceptó el hombre. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. «Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula». El vecino pensó y propuso. «Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de 2 días de ida y de 2 de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece?» Realmente, esto era como conseguir un trabajo por 4 días. Así que aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo?» «Sí, pues yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe, no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras». El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador. No todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así 2 días de viaje. Un día, se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas, y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento,
te diré que en 10 años aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, y no alcanzaba ciertamente a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir?». «Yo se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo». El hombre entra en una zapatería y un amable vendedor se le acerca. «¿En qué puedo servirle, señor?». «Quisiera un par de zapatos negros como los del escaparate». «Ah, cómo no, señor. Veamos, el número que busca debe ser el 41, ¿verdad?». «No, quiero un 39, por favor». «Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y su número debe ser el 41, quizás 40, pero nunca 39. Un 39, por favor». «Disculpe, ¿me permite que le mida el pie?». «Mire, mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca del cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir los pies y con satisfacción proclama: «¿Lo ven? Lo que yo decía, 41. Dígame, señor, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo?». «Usted». «Bien, entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos del número 39. Por el camino, cree darse cuenta de lo que ocurre. Los zapatos no son para el hombre, seguramente son para hacer un regalo. «Señor, aquí los tiene, 39 negros. ¿Me permite un calzador, por favor?». «¿Se los va a poner?». «Sí, claro». «¿Son para usted?». «Sí, son para mí. ¿Me trae un calzador?». El calzador es imprescindible para conseguir que ese pie entre en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter todo su pie dentro del zapato. Entre ayes y gruñidos, camina algunos pasos sobre la alfombra con creciente dificultad. «Está bien», dice, «me los llevo». Al vendedor le duelen sus propios pies solo de imaginar los dedos del cliente aplastados dentro de los zapatos del 39. «Se los envuelvo», propone. «No, me los llevo puestos». El cliente sale de la tienda y camina como puede las 3 manzanas que le separan de su trabajo. Él curra como cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de 6 horas de pie dentro de esos zapatos, su cara está desencajada. Tiene los ojos enrojecidos y las lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado observando toda la tarde y está seriamente preocupado por él. «¿Qué te pasa, hombre? ¿Te encuentras mal?». No, son los zapatos», dice. «¿Qué le pasa a los zapatos?». «Me aprietan». ¿Qué les ha pasado? ¿Se han mojado?». No, es que son 2 números más pequeños que mi pie». «¿De quién son?». «Míos». «No entiendo. ¿No te duelen los pies?». «Me matan los pies». «¿Y entonces?». «Te explico», dice. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos, tengo muy pocos momentos agradables. Y me estoy matando con estos zapatos. Sufro terriblemente, es cierto.
pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite, ¿te imaginas el placer que sentiré? ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer! Parece una locura, ¿verdad? Lo es, Demián. Lo es. Esta es en gran medida nuestra pauta educativa. Yo creo que mi postura también es un extremo. Y sin embargo, creo que vale la pena probarla como si fuera un traje para ver cómo nos queda. Yo creo que no hay nada verdaderamente valioso que se pueda obtener con esfuerzo. Nada, absolutamente nada. Me fui a mi casa caminando despacio y pensando en su última frase, grosera y contundente. El esfuerzo para el estreñimiento. Caminaba distraídamente por la calle cuando la vio. Era una enorme y hermosa montaña de oro. El sol le daba de lleno y al rozar su superficie reflejaba tornasoles multicolores que la hacían parecer un objeto galáctico salido de una película de Steven Spielberg. Se quedó un rato mirándola como hipnotizado. ¿Tendrá dueño?, pensó. Miró hacia todas partes y no vio a nadie a su alrededor. Al final se acercó y la tocó. Estaba tibia. Pasando los dedos por su superficie, le pareció que su suavidad era la correspondencia táctil perfecta de su luminosidad y su belleza. La quiero para mí, sintió y dijo en voz alta. Muy suavemente la levantó y comenzó a caminar con ella en brazos hacia las afueras de la ciudad. Fascinado, entró lentamente en el bosque y se dirigió a un claro. Allí, bajo el sol de la tarde, la colocó con cuidado sobre la hierba y se sentó a contemplarla. Es la primera vez que tengo algo valioso para mí, algo que es mío, solo mío, pensaron los dos, él y la montaña, a la vez. Cuando poseemos algo y nos esclavizamos dependiendo de ese algo, ¿quién tiene a quién, Demián? ¿Quién tiene a quién? Una vez volvió a la selva un búho que había estado en cautiverio con los humanos. Explicó allí todas las costumbres de esos animales tan raros, hombres y mujeres. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias. Así, decidían quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de adoptar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales, y quizás por ello se organizó de inmediato un concurso de canto en el que se inscribieron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por voto secreto y universal de todos los concursantes, que de este modo serían su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre de la selva, subieron al estrado y cantaron. Recibieron un mayor o menor aplauso de la audiencia, y después anotaron su voto en un papel y lo colocaron doblado en una gran urna que estaba vigilada por el mismo búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improviso. Improvisado escenario y flanqueado por dos ancianos monos,
abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel transparente acto electoral, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había oído decir a los políticos de las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto, y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro». Se produjo un silencio, seguido de algunos tímidos aplausos. «Segundo voto, el burro». Desconcierto general. «Tercero, el burro». Los concursantes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos acusadores después, y por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose culpables de sus propias actitudes. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. Y así sucedió. Terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. Así, el burro fue declarado como poseedor de la mejor voz de la selva y todos sus alrededores. El búho explicaría después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aquel que supuestamente no podía representar amenaza ninguna. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que creía que no tenía nada para perder y había votado sinceramente por la calandria, y el del hombre, que, como siempre, había votado por sí mismo. Y bien, Demián, esas son las cosas que hace la mezquindad de nuestra sociedad. Cuando nos sentimos tan importantes como para que no haya espacio para otros, cuando nos creemos tan merecedores que no podemos ver más allá de nuestras narices, cuando nos imaginamos tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, entonces, muchas veces, la vanidad, la miseria, la estupidez y la cortedad nos vuelven mezquinos, no egoístas, Demián, sino mezquinos. Había una vez, en la ciudad de Cracovia, un anciano piadoso y solidario que se llamaba Itzi. Durante varias noches, Itzi soñó que viajaba a Praga y que llegaba hasta un puente sobre un río. Soñó que a un lado del río y debajo del puente se hallaba un frondoso árbol. Soñó que él mismo cavaba un pozo al lado del árbol y que de ese pozo sacaba un tesoro que le traía bienestar y tranquilidad para toda su vida. Al principio, Itzi no le dio importancia, pero cuando el sueño se repitió durante varias semanas, interpretó que era un mensaje divino, y decidió que no podía desoír esa información que le llegaba de Dios, o no se sabía de dónde, mientras dormía. Así que, fiel a su intuición, cargó su mula para un largo viaje y partió hacia Praga. Después de 6 días de marcha, el anciano llegó a la ciudad. Se dedicó inmediatamente a buscar el puente sobre el río en las afueras de Praga. No había muchos ríos ni muchos puentes, así que encontró enseguida el lugar que buscaba. Todo era igual que en su sueño. El río, el puente, el árbol debajo del puente. Ese era el lugar donde cavar. Pero había un pequeño detalle que no aparecía en su sueño. El puente era custodiado día y noche por un soldado de la Guardia Imperial. Itzi no se atrevió a cavar mientras el soldado estuviera allí, así que acampó cerca del puente y esperó. Esperó y esperó y esperó, y la tercera noche el soldado empezó a sospechar de aquel hombre que acampaba cerca de su puente, así que se acercó a interrogarle. El viejo no encontró razón para mentirle, y por eso le contó que había llegado desde una ciudad muy lejana, porque había soñado que en Praga, bajo un puente como aquel, al lado de un árbol, había un tesoro enterrado. El guardia empezó a reír a carcajadas. «Mira que has viajado tanto por una estupidez. Yo mismo, desde hace más de 5 años, sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de un viejo loco llamado Itzi, hay un tesoro enterrado.
Mira si yo debería ir a Cracovia a buscar al Talizzi, a cavar debajo de su cocina para buscar un tesoro. ¡Qué ridículo sería! Itzi entendió el mensaje, dio amablemente las gracias al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo bajo su cocina y encontró el tesoro que siempre había estado allí enterrado. Después del cuento, el gordo hizo un largo silencio hasta que sonó el timbre de la puerta. Era su siguiente paciente. Jorge se acercó, me abrazó, me besó en la frente y me fui. Repasé la sesión mentalmente. Al principio de la conversación, el gordo me había dicho lo mismo que quería explicarme con sus cuentos. La respuesta a tus preguntas no la tengo yo, sino tú. Las respuestas las encontraría en mí. No en Jorge, ni en los libros, ni en la terapia, ni en mis amigos. En mí, solo en mí. Como Itzi, el tesoro que estaba buscando estaba aquí y en ningún otro sitio. En ningún otro lugar, me repetía una y otra vez. En ningún otro lugar. Y entonces me di cuenta. Nadie... podía decirme si la terapia sirve o no. Solo yo podía saber si me sirve. Y esta respuesta es tan solo válida para mí, y solo en este momento, por ahora. Ahora entendía que yo había pasado gran parte de mi vida buscando a alguien que me dijera qué estaba bien y qué estaba mal. Buscando a otros que me miraran para verme a mí mismo. Buscando fuera lo que en realidad siempre estuvo dentro, debajo de mi propia cocina. Ahora quedaba claro que la terapia no es más que una herramienta para poder cavar en el lugar correcto y desenterrar el tesoro escondido. El terapeuta no es más que aquel soldado que a su modo te dice una y otra vez dónde debes buscar y repite incansablemente que es estúpido buscar fuera. La confusión había cesado y como Itzi me sentí afortunado y tranquilo al saber por fin que el tesoro está conmigo, que siempre lo estuvo y que es imposible perderlo. Había una vez otro rey. Era el monarca de un pequeño país llamado Principado de Ubilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la elaboración del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Ubilandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y hasta darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo. No le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Ubilandia. Por eso, hacía grandes esfuerzos para encontrar la manera de reducir los impuestos. Hasta que un día tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez al año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de 1 litro del mejor vino de su cosecha, y que vaciaran en un gran tonel que se construiría para tal fin y en aquella fecha el contenido de su jarra. De la venta de estos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, para pagar los gastos sanitarios y para solventar la educación del pueblo.
La noticia corrió por el reino a través de bandos y carteles en las principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En todas las tabernas se alzaron las copas y se brindó por la salud y la larga vida del buen rey. Desde temprano empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los vinateros con su jarra en la mano del cabecera de la familia. Uno por uno subían la larga escalera que conducía a la cima del enorme tonel real, vaciaban su jarra y bajaban por el otro lado, al pie de la cual el tesorero del reino colocaba un escudo con el sello del rey en la solapa de cada campesino. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había fallado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado su jarra en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló. Maravilloso pueblo de Ubilandia, tal como había imaginado, todos los habitantes del reino han acudido hoy al palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual a la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino, que será sin duda un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor de un pueblo. Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al soberano, y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico. Pero la sorpresa detuvo su mano en el aire. Al levantar el vaso, el rey notó que el líquido que contenía era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para percibir el aroma de los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno. Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía sabor de vino, ni de ninguna otra cosa. El rey envió a buscar una segunda copa del vino del tonel, y después otra, y por último quiso tomar una muestra desde el borde superior, pero no había caso. Todo era igual, inodoro, incoloro e insípido. Los alquimistas del reino fueron llamados con urgencia para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua. Agua purísima. 100% agua. El monarca mandó a llamar inmediatamente a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación a aquel misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de los ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído: ¿Milagro, Alteza? ¿Conjuro? ¿Alquimia, Majestad? Nada de eso, señor. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, Majestad. Eso es todo. No entiendo, dijo el rey. Tomemos por caso a Juan, empezó a explicar el ministro. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse, y al mejor precio. Esta mañana, cuando preparaba a su familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponía agua en lugar de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino no se podría notar. Nadie se daría cuenta de la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, Majestad. Por un detalle. Todos pensaron lo mismo. Tienes hambre de saber, hambre de crecer, hambre de conocer, hambre de volar. Puede ser que hoy yo sea la teta que da la leche que aplaca tu hambre. Me parece fantástico que hoy quieras esta teta.
Pero nunca te olvides de esto. No es la teta la que te alimenta, es la leche. La esposa sorda. Nada más sentarme empecé a hablar. Aquel día tenía muy claro sobre qué quería trabajar. Mis discusiones con mi pareja. Me parece que Gabriela está de la cabeza. ¿De la qué? De la cabeza. Chiflada, volada, loca como una cabra. ¿Pero por qué lo dices? Porque llevamos toda la semana discutiendo por el tema de las vacaciones. Resulta que Gabriela quiere que pasemos todo el mes en Uruguay con sus padres, que nos han invitado. Y yo no quiero ir, porque preferiría pasar las vacaciones en Argentina, con un grupo de amigos del club. Yo sé que ella lo pasaría mucho mejor en Argentina, pero está empeñada con lo de Uruguay. Y si hay algo que a mí me saca de quicio, es que Gabriela se empecine con algo. Cuanto más la veo así, más tozudo me pongo yo. Hasta que llega un momento en que no puedo seguir hablando con ella porque tengo la sensación de que es absolutamente incapaz de abrir su mente y escuchar otras opiniones. ¿Y por qué ella prefiere ir a Uruguay? Por nada, es un capricho. Pero ella no dice que es un capricho, ¿o sí? No, ella dice que quiere ir a Uruguay. ¿Y tú no le has preguntado por qué? Sí, claro que se lo he preguntado, pero ya no recuerdo qué tontería me contestó. Dime, Demián, si no sabes qué te contestó, ¿cómo es que puedes decir que es una tontería? Porque cuando Gabriela se encapricha con algo, dice cualquier cosa y no atiende razones. Descalifica todo lo que dice el otro y lo único que entiende son sus propios argumentos. Ajá, descalifica tus argumentos. Sí. Dice, por ejemplo, que lo tuyo son estupideces o que eres un cabezota. Eso. O que eres un caprichoso. Sí, también. ¿Cómo lo sabes? Sí, porque ayer me contaron un chiste. Había una vez un hombre que tenía un criado bastante tonto. El hombre no era tan mezquino como para despedirlo, ni tan generoso como para mantenerlo sin que hiciera nada, que es lo mejor que se puede hacer con un tonto, digo de paso. El caso es que el hombre trataba de darle tareas sencillas para que el tonto sirviera para algo. Un día lo llamó y le dijo: ve hasta el almacén y compra una medida de harina y una medida de azúcar. La harina es para hacer pan y el azúcar para hacer dulces, así que procura que no se mezclen. ¿Me has escuchado? Que no se mezclen. El criado hizo esfuerzos por recordar la orden: una medida de harina y una medida de azúcar, y que no se mezclen, que no se mezclen. Cogió una bandeja y fue hasta el almacén. Camino del almacén, repetía para sus adentros: una medida de harina y una medida de azúcar, que no se mezclen, que no se mezclen. Llegó al almacén. Señor, deme una medida de harina. El almacenero metió el jarro de la medida en la harina y lo sacó colmado. El criado acercó la bandeja y el almacenero vació el jarro encima. Y una medida de azúcar, dijo el comprador. De nuevo el almacenero tomó una medida, la introdujo en el gran cajón y la sacó esta vez llena de azúcar. Que no se mezclen, dijo el criado. ¿Y entonces dónde pongo el azúcar?, preguntó el almacenero. El otro pensó un rato, y mientras pensaba, cosa que buen trabajo le costaba, pasó la mano por debajo de la bandeja y se dio cuenta de que la bandeja estaba vacía del otro lado. Así que en una rápida decisión dijo: aquí, y le dio la vuelta a la bandeja, derramando por supuesto la harina. El criado dio media vuelta y regresó contento a la casa: una medida de harina, una de azúcar, y que no se mezclen. Cuando llegó el señor de la casa y lo vio entrar con la bandeja de azúcar, le preguntó: ¿y la harina? Que no se mezclen, contestó el criado. Está aquí. Y en un rápido movimiento dio la vuelta a la bandeja, derramando también el azúcar. Las alas son para volar. Ese día, Jorge me esperaba con un cuento. Cuando se hizo mayor, su padre le dijo: hijo mío, no todos nacemos con alas. Si bien es cierto que no tienes obligación de volar, creo que sería una pena que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Es verdad, dijo el padre, y caminando lo llevó hasta el borde del abismo de la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras volar, vas a venir aquí, vas a tomar aire, vas a saltar al abismo, extenderás tus alas
y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo te harás algunos rasguños que te harán más fuerte para el siguiente intento. El hijo volvió al pueblo para ver a sus amigos, a sus compañeros, aquellos con los que había caminado toda su vida. Los más estrechos de mente le dijeron: ¿estás loco? ¿Para qué quieres volar? Tu padre está mal de la cabeza. ¿Para qué necesitas volar? ¿Por qué no te dejas de tonterías? ¿Quién necesita volar? Los mejores amigos le aconsejaron: ¿y si fuera cierto? Pero ¿no será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? Prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y, llenándose de coraje, saltó. Desplegó las alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero desgraciadamente se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. «Me mentiste», le dijo. «No puedo volar. Lo he probado y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas solo son de adorno». «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en paracaídas, ¿sabes? Necesitas cierta altura antes de saltar. Para volar, hijo mío, hay que empezar asumiendo riesgos. Si no quieres riesgos, lo mejor quizás sea resignarse y seguir caminando para siempre». Había una vez 2 monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. «¿Qué te sucede?», le preguntó el más anciano. «Mi madre se muere», dijo la mujer. «Está sola en casa, al otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que habéis aparecido vosotros, entre los dos podrían ayudarme a cruzar». «Ojalá pudiéramos», se lamentó el más joven de los monjes, «pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestro voto de castidad nos impide todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido. Lo siento». «Yo también lo siento», dijo la mujer, y volvió a llorar. El monje más sabio se arrodilló, bajó la cabeza y simplemente dijo: «Sube». La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subió a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad el anciano cruzó el río, seguido por el joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar sus manos. Está bien, dijo el viejo retirando sus manos. «Sigue tu camino». La mujer se inclinó con gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Aún le quedaban 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: «Maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río. Dame una explicación». «Es verdad», dijo el anciano, «yo la llevé a través del río. Pero ¿qué te pasa a ti, que todavía la cargas sobre tus hombros?» Una vez, un marajá que tenía fama de ser muy sabio cumplió 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho a su gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para aquella noche y fueron invitados poderosos señores de todo el reino y de otros países. Llegó el día del cumpleaños. Una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón donde el marajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el monarca pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en 2 grupos, los que tenían remitente y los que no se sabía quién los había enviado. A los postres,
el rey mandó traer todos los regalos en 2 montones, uno de cientos de grandes y costosos regalos y otro más pequeño, con solo alguna decena de presentes. El marajá empezó a abrir los regalos del primer montón y fue llamando a quien se los había enviado. A cada uno le hacía subir al trono y le decía: «Te agradezco tu regalo, te lo devuelvo y estamos como antes». Y dicho esto, le devolvía el regalo sin importar qué fuera. Cuando terminó con el primer montón y devolvió todos los regalos, se acercó a la segunda montaña y dijo: «Estos regalos sí me los quedaré. Estos son los que no tienen remitente, y por ello no me obligan a nada. A mi edad ya no es bueno contraer deudas». Cada vez que recibas algo, Demián, puede estar en tu ánimo o en el del otro transformar ese dar en una deuda. Si fuera así, me parece que es mejor no recibir nada. Pero si eres capaz de dar sin esperar pagos y de recibir sin sentir obligaciones, entonces puedes dar o no, recibir o no, pero jamás quedarte endeudado. Y lo más importante, nunca más nadie dejará de pagarte lo que te debe, porque jamás nadie, jamás te deberá nada.